Tal vez lo hayamos experimentado individualmente, tal vez no, pero sin duda, como sociedad, mucho de lo que nos sucede obedece a lo que señala esta frase del psiquiatra suizo Carl Jung. Todo aquello que neguemos en nuestro interior volverá disfrazado de destino. Bienvenidos a Sincronía. Buenas noches a todo nuestro público. Buenas noches, Marta. Pues empezamos hoy, 12 de junio, con otro programa más de Sincronía. Por fortuna hoy no se cayó el cielo, así es que tenemos un día, bueno, una noche mucho más serena en varias partes de la República y aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra sección de matemáticas para llevar, con Rogelio Fernández, que nos tiene hoy la trágica muerte de un matemático revolucionario. Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl. Platícanos qué matemático es este. Bueno, pues ya me andaba desde que empezamos hace varios meses el programa de hablar sobre este tema y se vino la ocasión porque hace unos días, el 31 de mayo, se cumplieron años de la muerte de este gran matemático, gran figura, una figura mítica o heroica, que es Évariste Galois. Es un matemático del siglo XIX, francés, que tiene una vida fascinante y una muerte fascinante y una obra matemática fascinante. Es uno de los grandes matemáticos de la historia de las matemáticas. Este es un joven genio que muere antes de cumplir los 21 años, así como lo oyen. Nació en el año de 1811. Para ubicarnos, pues es un año después de que aquí en la Nueva España se inicia la Guerra de la Independencia y un año antes de que Napoleón se proclama emperador. Es muy importante ubicar la vida de Galois junto con su obra matemática, por supuesto, pero también junto con los acontecimientos históricos y políticos de la época. Entonces, en Francia, Napoleón emperador dura 2 años y en 1814 abdica y se restaura la monarquía después de que hubo la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. Se restaura otra vez la monarquía con Luis XVIII y pues vuelven otra vez a hacerse las conexiones con la derecha, con la iglesia, etcétera. Vuelve otra vez a concentrarse el poder. Mientras tanto, el joven Galois, pues es un alumno destacado en el liceo, entra en la escuela, que sería lo equivalente a nuestra escuela preparatoria, el Liceo Louis Le Grand. Él nace en un pueblito cercano a París, a unos kilómetros de París. Tal vez ahora ya París sea tan grande como para que ya se lo haya tragado a ese pueblito. Se llama Bourg-la-Reine, el Burgo de la Reina, y su padre estaba un poco metido en política porque llegó a ser alcalde de ese pueblo. Más adelante vamos a ver que tuvo también una muerte trágica el padre. En el Liceo Louis Le Grand, Galois, a la vez que se empieza a interesar por las matemáticas, es testigo de una rebelión de los estudiantes de la escuela. En aquella época, pues gracias a la restauración de la monarquía, por un lado como respuesta sociopolítica, pues de todos aquellos que vivieron, habían vivido ya viejos, que habían vivido la Revolución Francesa, y de los jóvenes que tenían ese ímpetu de luchar contra el poder opresor y la concentración del poder, pues es muy efervescente la época en Francia y especialmente en París. En 1825 muere el rey Luis XVIII y sube al trono Carlos X, y todavía es mayor el poder que concentra, a tal grado de que llega un momento en que intenta disolver el Parlamento. Eh, Mientras tanto, Galois se entera de los grandes matemáticos de la época de la Revolución Francesa. Él estudia por su cuenta y en 1828
ya estamos hablando que tenía 17 años, encuentra a un profesor de matemáticas, que muchas veces los profesores que encontramos son clave para convertirnos en matemáticos y para que las matemáticas nos atrapen desde ese momento. Entonces Galois tuvo esa fortuna de encontrar al profesor Louis-Paul-Émile Richard, y Richard se da cuenta del genio matemático que es Galois, y lo conmina a publicar incluso algunos escritos ya sobre el tema de álgebra. Yo creo que la otra participación, la próxima ocasión, voy a hablar ya de las matemáticas de Galois, pero hoy me voy a concentrar en su vida y su muerte sobre todo, pero nada más voy a decir que se interesó por un gran problema de la época, que era encontrar la solución por radicales de ecuaciones de primero, segundo, tercero, cuarto grado, y se enteró, bueno, no se había enterado en aquel momento del trabajo de otro joven noruego que también estaba interesado por ese tema y que también murió muy joven, que se llamaba Abel. Eh, pero él se interesó mucho por ese tema y de hecho escribió un escrito. Su profesor se admiró tanto de ese escrito que le dijo, mándalo a la Academia Francesa de Ciencias, que era muy prestigiosa y que en esa época estaba comandada, dirigida por un matemático muy brillante que es Agustín Louis Cauchy. Pero Cauchy no le dio importancia al escrito de Galois. Cuentan las leyendas, porque hay muchas leyendas alrededor de Galois, que Cauchy metió en un cajón el escrito, digamos que lo hizo menos porque venía de un joven del liceo, entonces no le dio importancia. Y Galois pues esperó y esperó a medida que pasaba el tiempo. Al mismo tiempo pues estaba muy interesado en las cuestiones políticas que sucedían. Intentó ya cuando acabó el liceo entrar a la muy prestigiosa Escuela Politécnica, pero lo rechazaron dos veces. Y la segunda vez tuvo la mala fortuna de que el segundo examen fue días después del suicidio del padre. El padre fue víctima de la política sucia y le inventaron ahí un libelo, un rumor, un chisme, y no pudo soportar la presión y se suicidó. Y Évariste presentó su examen a la Escuela Politécnica días después de este acontecimiento fatal, y los examinadores no entendían las ideas de Galois, y Galois pues se enojó mucho y cuentan que les aventó el borrador y lo rechazaron. No entró a la Escuela Politécnica, entró a la escuela normal, la escuela normal preparatoria, donde conoció a un gran amigo que es Auguste Chevalier, y conoció a una sociedad política de jóvenes muy interesados en la política, rebeldes, que se llamaba la Sociedad de los Amigos del Pueblo. Y a la vez también entró a la Guardia Nacional, que comandaba un general muy importante, ya viejo de aquella época, que era el general Lafayette, que también era opositor a la monarquía que se estaba estableciendo. En una segunda imagen, bueno, podemos ver en una primera imagen el retrato que hizo el hermano de Galois, del propio Galois. No sé si en este momento estamos viendo la primera imagen, que es este retrato de un joven, muy, muy joven, y es un dibujo a lápiz prácticamente. En aquella época tan revolucionaria, que hubo varias revoluciones en un lapso muy corto, se hizo también aquel famosísimo cuadro de Delacroix, donde la libertad está dirigiendo al pueblo, que es precisamente la segunda imagen que tenemos. Y Galois estuvo preso dos veces. La primera vez porque hizo un brindis en contra del rey, y cuentan que lo hizo en una reunión con la Sociedad de Amigos del Pueblo, pero con un cuchillo en la mano, y eso lo tomaron como una amenaza al rey y lo encarcelaron. Salió pronto, pero en una segunda ocasión ya estuvo en la cárcel más tiempo, tanto como 9 meses, y fue porque usó el uniforme de la Guardia Nacional cuando ya se había disuelto, y eso era ilegal porque también portaba armas. Estuvo en un evento a manera de rebelión y lo encarcelaron.
y en otra imagen que tenemos por ahí, en la número 3, podemos ver la imagen de un cuadro de una pintura, o más bien es un grabado de la época, de aquella época donde Galois estuvo encarcelado. Después de este encarcelamiento durante 9 meses, salió y viene unos 2 meses después la trágica muerte de Galois, que es por un duelo. Hay muchas leyendas, muchos mitos alrededor de esto. Cuentan que conoció a una chica llamada Stephanie, que se enamoró de ella y que familiares de ella o posiblemente otros pretendientes lo retaron a duelo. Galois pues prácticamente no sabía tirar con pistola, el duelo era a pistola, y la noche anterior estuvo escribiendo cartas a sus amigos de la Sociedad del Pueblo y a su amigo Auguste Chevalier, y en particular estuvo escribiendo sobre las ideas matemáticas que había publicado y que no le habían recibido en la academia. Durante 3 veces estuvo tratando de que tomaran en cuenta esos escritos, pero en su vida no los tomaron en cuenta, y entonces en una última carta desesperada donde decía que no tenía tiempo, que ya lo iban a matar al día siguiente, él prácticamente se sentía muerto, le pedía al amigo que por favor llevara sus ideas a otros grandes matemáticos como Gauss para ver si tenía algún efecto, y en efecto, efectivamente al día siguiente recibió un pistoletazo en el abdomen, murió hasta el día siguiente en un hospital, y quedó ahí esa obra maravillosa de Galois. Por supuesto, después se rescató el escrito que había guardado Cauchy en un cajón, por supuesto se publicaron sus obras, y por supuesto en el siglo XX ya se generó toda una rama del álgebra importantísima, que es la teoría de Galois. Y bueno, eso es lo que puedo decir de manera muy rápida, porque podríamos hablar de Galois durante mucho tiempo, sobre esta maravillosa, fascinante vida y muerte de este matemático revolucionario. Rogelio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl, muy bien. Pues asombrado yo, en realidad no tenía conocimiento de Galois, eh, muy extraño además porque en castellano se escribe de una manera que suena muy distinto a cómo se pronuncia, pero entiendo que es francés, y en un periodo muy convulsivo, ¿no? De la historia de Francia. Imagino que coincide su vida con esto, ¿no? Con este periodo. Y por lo que cuentas, una persona muy rebelde. Tengo yo la duda, ¿tú puedes recomendarnos para los que nos interesamos en el tema que nos estás acercando el día de hoy, algún tipo de biografía o algún libro donde podamos leer más sobre la vida de este joven matemático? Sí, mira, la más conocida, la más famosa que yo he leído 2 veces y que me parece muy buena, es una que se llama El elegido de los dioses. En español, está editada en español, de hecho, por aquí la tengo, y el autor es Leopold Inf. Aquí la tengo en mis manos. La editorial es Siglo XXI y se llama El elegido de los dioses. Es la historia de Évariste Galois. Es una novela, es una biografía novelada. Hay algunas interpretaciones del autor, pero creo que en general se apega mucho, muy bien a la vida de Galois, porque entenderás que no se sabe exactamente algunos detalles. Por ejemplo, hay otras biografías, hay otros libros que se han escrito donde dicen que la muerte más bien fue una especie de complot de los mismos revolucionarios para tener una víctima y tener un pretexto para organizar una revuelta, pero en fin, son teorías y son distintas interpretaciones. Muy bien. Rogelio, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y muy interesante también esa cuestión de la que hablaste sobre esta comparación entre él y el otro matemático noruego, que no me acuerdo el nombre, no sé si lo dijiste, que estaban estudiando al mismo tiempo sin que se conocieran el mismo asunto, y que hay muy jóvenes también los dos, ¿no, Rogelio? Así es, el otro matemático murió de una enfermedad, creo que tuberculosis, pero voy a hablar la próxima participación ya de la obra matemática, y donde
hablar del problema y que atacaron tanto Galois como Abel. Sí, yo creo que si tienes hijos, una recomendación es que no estudien eso para que no se te mueran jóvenes, ¿verdad? Bueno, este es un caso realmente extraordinario. Yo creo que la muerte tan joven es lo que hace que Galois sea una figura tan fascinante también, antes de cumplir los 21 años, impresionante. Sí, muchas gracias, Rogelio, como siempre, por tu generosa colaboración. Nos vemos en la próxima sincronía. Al contrario, muchas gracias, un placer, nos vemos en la próxima. Y vámonos a música.